Buenas tardes. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes, maestra. ¿Listos para el tema de hoy? Pues ahí vamos, ahí vamos. Ok, entonces vamos a verlo rápidamente. Prepárense para tomar apuntes. Y ahí va. Ahí está. Paso número 8. Recolección de datos. La parte crucial de la investigación. Habíamos dicho que la parte más importante era el principio, pero el principio para que sepamos qué hacer después. Esta es la que nos va a dar lo que realmente necesitamos de nuestra investigación, que son nuestros datos. Y si no tenemos esta parte, no habremos hecho nada realmente. ¿Qué implica? Implica aplicar uno o varios instrumentos para obtener la información importante de las variables del estudio en los casos seleccionados. Tenemos que ir con nuestras personas de la manera que vayamos a ir, porque ese ir, pues, según las circunstancias, pues, tendría que ser a distancia, pero es hablar con las personas y obtener la información que necesitamos de esas personas. Eso es lo que tenemos que hacer. Claro que ahorita, para fines de la actividad, solo se van a concentrar en el instrumento que van a utilizar. La parte de la recolección de los datos es una vez que ya tengan el instrumento, pero sí, de manera real, tienen que obtener datos. Ese instrumento lo tienen que aplicar, porque si no lo hacen, el siguiente paso no lo van a poder hacer. Los datos recabados son la base del análisis. Si no tengo esos datos, no puedo analizar y no puedo interpretar lo que eso significa para mi investigación. ¿Quién tiene su micrófono abierto? Sin datos no hay investigación. Definitivamente. Si ustedes no hacen ese proceso de ir con su muestra y preguntarles lo que le tengan que preguntar o hacer lo que tengan que hacer para obtener datos, no hicieron nada. Y todo por lo que han estado sufriendo desde que empezó el segundo corte, no valdría la pena. Así que esto se tiene que hacer. Para llegar a este paso de la investigación, antes debiste haber definido con precisión y claridad las hipótesis del estudio y las variables, tanto conceptual como operacionalmente. Más que nada es saber cuáles son nuestras variables que debemos considerar. Si no hicimos hipótesis porque nuestra investigación no requiere hipótesis, nuestro objetivo general es el que nos dice sobre qué debemos hacer el instrumento. Porque al no tener variables así tal cual,
pero tenemos aspectos a considerar y lo que queremos lograr al final. Entonces, aunque no haya hipótesis, hay de dónde para hacer el trabajo. Y obviamente, al haber hipótesis y que tenga variables, esas son las que debemos considerar para nuestro instrumento. Para llegar a este paso, eso ya estuvo. Asimismo, en la revisión de la bibliografía, tuviste que detectar instrumentos o formas para medir o evaluar las variables en cuestión. Desde que hicieron su marco teórico, al reunir toda la información de trabajos anteriores, allá debieron darse cuenta qué tipo de instrumento utilizaron para obtener sus datos. Si utilizaron alguna encuesta, si lo hicieron por observación, si lo hicieron por algún tipo de medición con instrumento. Desde ahí se debió de ver para que ustedes se den una idea de que eso también lo podrían utilizar ustedes o a lo mejor algo parecido, no precisamente igual, pero desde ahí ya se debieron dar una idea de qué era lo que necesitaban usar para recolectar sus datos. Proceso de la recolección de datos. Es un proceso largo, pero necesario. O sea, tienen que hacerlo, sí o sí. Hay algunos pasos que a lo mejor no aplica porque pues depende de la situación, pero tienen que saber que también los tendrían que hacer en caso de anotar las variables que se van a medir o evaluar y definir su tipo. O sea, que nosotros tengamos esos aspectos que debemos considerar, las variables para los que tienen hipótesis, y para los que no tienen hipótesis, pues son los aspectos que yo mencioné en mi objetivo general, y debo definir si son cuantitativas o cualitativas. O sea, si me deben arrojar alguna cantidad o me deben arrojar alguna característica. Eso se refiere con que sea cuantitativa o cualitativa. Así como si son sencillas o compuestas. La sencillez o la compostura se define según los indicadores que salen de cada variable. En las variables sencillas solo salen indicadores y son pocos. Cerrados también. Ejemplo, estado civil. Tener una variable de estado civil, o sea que esté involucrada la variable de estado civil, solo nos arroja que sea soltero, casado, divorciado, viudo, unión libre. Ese desglose que acabo de hacer son los indicadores y no abarca más cosas, o sea, no es algo que se vaya ramificando nada más de esa variable, más que esas 5 cosas. Una variable compuesta tiene dimensiones y de esas dimensiones sacamos indicadores. Ejemplo, la violencia doméstica. La violencia doméstica tiene varias dimensiones, vamos a mencionar 3. Física, la violencia física, violencia verbal, violencia psicológica. Entonces, teniendo esas dimensiones, yo debo sacar indicadores de esas dimensiones. Por ejemplo, frecuencia con la que ocurre, si motivos por los que se da, se aumenta o disminuye con el tiempo, cosas así. Entonces, en una compuesta, pues hay más cosas que sacar dependiendo de cuántas dimensiones puede llegar a tener. Después de que definimos las variables y definimos su tipo, identificamos los indicadores de las variables sencillas y las dimensiones e indicadores de las variables compuestas. O sea, lo que acabo de hacer
el desglose de cada tipo de variable, eso es lo que hay que hacer ahora. Definir los indicadores en el caso de las sencillas y en el caso de las compuestas, todas las dimensiones que tenga y los indicadores que van a salir de esas dimensiones. Luego, determinar cómo se van a medir o evaluar los indicadores, lo que implica decidir para cada variable qué instrumento de medición se aplica. Puede ser que por cada variable necesite un instrumento en especial, o puede ser que para todas mis variables sirva el mismo instrumento, pero eso ustedes lo tienen que decidir. Y una vez que decidan si abarca un instrumento todo o necesito varios, puede ser que mi instrumento sea uno que ya está hecho y que así tal cual lo agarro y lo uso. Puede ser que sea uno que ya esté hecho, pero que necesite adaptaciones para que vaya de acuerdo a mi tema, también lo puedo agarrar. O uno nuevo, que yo completamente desde cero arme un instrumento propio. ¿Qué tipo de instrumento? Puede ser un cuestionario, puede ser observación, aparato o equipo. ¿Y qué formato va a tener? Yo tengo que decidir eso. Ahorita les voy a dar todas las opciones de las que pueden elegir, pero tienen que pensar en que el que vayan a escoger sea adecuado para su estudio. Todavía no hemos hablado de eso. Tienes que ver todas las opciones antes de saber cuál es el más adecuado. Porque luego todos se van porque, una encuesta. Y todos me van a decir encuesta. ¿Y ustedes creen que una encuesta va a servir mejor para su estudio? Tienen que ver las otras opciones antes. No corran antes de gatear. ¿Y en qué contexto se aplicará? Si es en un laboratorio, bueno, no precisamente laboratorio, pero sí que tengan que ir a un lugar en específico para aplicar su instrumento. En casa, si con las personas que viven en su casa es suficiente, o al menos en los alrededores. Por internet, para ellos, aquellas personas que por no poder salir, de que no los dejen salir o ustedes no quieran salir de plano, pero pueden usar el internet. Y claro que depende mucho del instrumento que vayan a elegir para usar el internet. La calle, o sea, que salgan y se vayan a los parques, que se vayan a recorrer 1001 colonias, o que estén ahí en la calle, literal, para hacer su recolección. Siguiente paso, preparar los instrumentos para recolectar los datos sobre las variables del estudio y sus indicadores. O sea que yo, dependiendo del instrumento que elija, debo hacer un borrador. O sea, si es un instrumento que va por escrito, debo hacer un borrador. Si estoy agarrando otro que no tenga que elaborarlo por escrito, o sea, que sea... en el caso de la observación, pues que yo vea, pues debo tener una estrategia para que yo pueda hacer esa observación de la manera más eficiente posible. Si voy a usar algún instrumento, pues tengo que ver que ese instrumento sirva. Por ejemplo, en mi computadora, si voy a manejar encuestas por internet, pues tengo que ver que funcione mi internet y tengo que ver que mi computadora también funcione, porque luego cuando ven que tenemos prisa, dejan de funcionar. Después de hacer la preparación, decidir cómo se codificarán los datos. La codificación se hace para optimizar tiempo, porque dependiendo del instrumento también, vamos a necesitar establecer un código para las respuestas y que usemos ese código para vaciarlo en la base de datos, porque tardarían mucho escribiendo las respuestas así tal cual por completo, aunque sea de las variables sencillas que solo tienen indicadores como género, que es hombre, mujer, edad, dependiendo de su rango de edad,
nivel socioeconómico y demás, pues tardarían mucho en escribir todo completo. Entonces se le pone un código, puede ser números, pueden ser letras, pueden ser figuritas, no sé, lo que ustedes quieran ponerle, pero que cuando vean ese número, esa letra o esa figurita, ustedes ya sepan a qué respuesta se refiere y se pueda cuantificar después. Luego probamos el instrumento, le damos nuestro borrador a pocas personas, pero que sepamos que esas personas pues son confiables y que nos van a decir de pe a pa nuestros errores y que los podamos corregir. Es la prueba piloto, que yo se lo voy a poner a esas personitas antes de llegar con mi muestra y que yo pues pueda darme cuenta, por lo que comenten, de los errores que tuve al momento de hacer mi instrumento. Si no se entiende, si está revuelto, si puse cosas que están de más y que no me van a servir, o me faltó algo, si la redacción de las preguntas está de manera que no ofendo a nadie, etcétera, etcétera. Luego elaboramos la versión final del instrumento, o sea, ya con toda la retroalimentación y con todas las correcciones, pues ya me quedo con el instrumento definitivo, el bueno, y determino un método de aplicación. O sea, si voy a salir a la calle, si me voy a quedar en mi casa y le voy a poner el instrumento a los que están en mi casa, si voy a hablar por teléfono, si lo voy a mandar por internet, si voy a ir a un lugar y cómo le voy a hacer. Después de eso, capacitar al personal que va a aplicar los instrumentos y calificar o codificar los datos. Esto es solo si van a necesitar ayuda de alguien. Si lo van a hacer todos solitos, este paso no aplica. Pero si van a requerir que alguien más les ayude en la aplicación o al momento en que estén pasando los datos a la base de datos, la persona que les apoye tiene que saber qué hacer y no pueden suponer que lo sabe porque, pues, ¿qué tan difícil puede ser aplicar una encuesta? Pero, pues, ¿qué tal si al no capacitarla le da la encuesta a alguien que no esté dentro de la población? O sea, que no les va a servir. ¿Qué tal si contestan mal porque no hubo la capacitación para explicarles cómo se debía contestar la encuesta? Claro que ustedes van a poner instrucciones, pero para cuando no hay instrucciones, por ejemplo, cuando es un grupo de enfoque, pues la persona tiene que saber qué hacer para que pueda también ayudar con el manejo. En cuanto a la calificada y la codificada de los datos, pues tienen que saber, para empezar, qué código van a usar y que sepan para qué, o sea, cuál es el código asignado para cada respuesta. Entonces, tienen que decirle cómo hacerlo, porque si no, van a cometer errores y ustedes, por estar corrigiendo esos errores, van a perder tiempo. Obtener autorizaciones para aplicar los instrumentos. Estas autorizaciones son en caso de que tengan que ir a algún lugar en específico. Tienen que pedir permiso. No pueden llegar así nada más y poner su instrumento. Hay que hablar con la persona que se tenga que hablar y explicarles de qué es, para qué es y pedir la autorización. Y si se las dan, excelente. Si no se las dan, tienen que ir a otro lugar o ver qué hacer para conseguir los datos y que no tengan ese problema. En el caso de que sea en la calle, o sea, que se agarren a las personas en la calle, pues primero les tienen que preguntar si les pueden hacer la encuesta o lo que le vayan a hacer y que la persona diga sí o no. Y cuando es por internet, pues también es preguntárselos, nada más que va a ser enviado a su correo y pues existe la posibilidad de que ni siquiera le respondan, pero pues el intento se hace. Una vez que tenemos todos los pasos anteriores, podemos aplicar el instrumento. Ahora sí, dárselos,
de la manera que se los vayamos a dar y que nos contesten lo que nos tengan que contestar o que hagan lo que nosotros necesitamos que hagan. Y ya que tenemos los datos, las encuestas contestadas o el instrumento aplicado con los datos requeridos, preparamos esos datos para el análisis. Se ponen en una base de datos con sus códigos respectivos y que yo con eso haga lo siguiente, que es el análisis de los datos. Y eso es todo el proceso. Vamos con los instrumentos. El primero es el cuestionario, el más común, el más fácil de aplicar, pero no el más fácil de hacer. Necesitan muchas cosas que considerar para hacer un cuestionario, aunque parezca que, no, pues es que eso es lo que yo quiero hacer. Pero no se sopla. Hay muchas cosas que hay que ver y tener muchísimo cuidado. El cuestionario tiene la ventaja de que podemos abarcar muchas variables en un solo instrumento. O sea, cuando nosotros tenemos muchos aspectos de los que tenemos que recabar datos, un cuestionario te facilita mucho la vida. Puedes poner preguntas abiertas, puedes poner preguntas cerradas. Cerradas en el sentido de que solo hay opciones, o sea, opciones determinadas, o pueden ser semiabiertas o semicerradas, pues dependiendo de que cuando haces la pregunta, pues solo te contesten una cosa, una palabra. Pero pues las preguntas abiertas, ahí sí es un poquito más difícil de codificar, no imposible, pero pues pueden tener ese tipo de preguntas si su estudio lo requiere. Ahora, el cuestionario / encuesta digamos que es bastante amplia bastante amplio el rango para lo que se puede usar, pero no siempre es el más adecuado. Por eso les digo, es que es en lo primero que se piensa cuando decimos que vamos a recolectar datos y que vamos a sacarlo de las personas, pero no es siempre el más adecuado. Ahora, los cuestionarios tienen dos tipos de preguntas: obligatorias y las que le corresponden a la temática. Las obligatorias son la edad, el género, la ubicación, el nivel socioeconómico, el estado civil, etc, etc, etc. Pero no todas esas preguntas obligatorias van a ir en mi cuestionario. Yo solo voy a poner las que mi investigación requiere. Si es necesario que yo establezca, o sea, que yo me haya puesto en mis objetivos, que voy a ver la diferencia entre lo que piensan las mujeres y lo que piensan los hombres sobre mi temática, de ley tengo que preguntar género. Si yo estoy estableciendo un rango de edad, de ley tengo que preguntar la edad. Si yo necesito hacer una comparación entre lo que piensa una persona casada de una persona que está soltera, tengo que preguntar el estado civil. A eso se refiere con que sean obligatorias. Y son básicamente datos personales. Y el único dato personal que no es requerido para nada es el nombre. La mayoría de las investigaciones se hacen en anonimato para los sujetos involucrados. Entonces, el nombre no es pregunta obligatoria. De hecho, de preferencia, ni debe estar la opción para que pongan nombre. Ahora, las preguntas que son del tema, pues obviamente deben abarcar todas las dimensiones e indicadores que ustedes seleccionaron al principio del proceso. Y deben estar ordenadas según esa cuestión. No podemos poner los temas revueltos. Por ejemplo, si estoy hablando
de la violencia doméstica y empiezo así como que mi primera pregunta es sobre violencia física y la siguiente pues también, en la siguiente hablo sobre violencia psicológica y luego en la siguiente regreso a la violencia física, tienen que ordenar sus preguntas, porque si va a estar así de revuelto, van a revolver el cerebro de la gente que lo conteste. ¿En qué características deben tener las preguntas que no son obligatorias? Deben ser claras, precisas y comprensibles para los encuestados. Si la persona no entiende tu pregunta o se le hace muy confusa o a cada rato te va a estar preguntando a qué te refieres con la pregunta, hay que cambiarla. Para eso se hace la prueba piloto, para que veamos todas esas situaciones y lo cambiemos antes de ir con las personas definitivas. Brevedad. Las preguntas deben ser cortas. Si tenemos preguntas muy largas, probablemente no nos respondan nada porque les da flojera leer. Entonces tienen que ser preguntas cortas. Sensibilidad. No podemos incomodar a la persona que va a contestar la encuesta. Debemos tener mucho cuidado con la redacción, de no hacer preguntas que incluso pueden ser muy directas y sobre todo si estamos hablando de temas delicados. O sea, debemos pensar en las otras personas al momento de hacer las preguntas. Si hasta yo, que soy el creador, me siento mal, me siento raro por ver esa pregunta, imagínense cómo se va a sentir la persona que lo conteste y tomando en cuenta que a lo mejor es de alguna problemática en particular. No. Capaz de que los manden por un tubo. Cada pregunta debe referirse preferentemente a un solo aspecto o relación lógica. En pocas palabras, no poner dos preguntas en una. Ni dos ni más. Porque se presta a que se enfoque nada más en un aspecto que está en la pregunta y al otro lo dejen olvidado. Entonces tienen que hacer uno por pregunta. Si yo quiero saber cuáles son sus programas favoritos o más bien cuáles son sus páginas favoritas de los usuarios de YouTube y que tengo así como que mi lista de influencers, pero también ¿cuáles son los de YouTube y cuáles son los de Instagram, por ejemplo? Que estén en la misma pregunta. No, porque van a terminar contestando o solo los de YouTube o solo los de Instagram. Entonces, en una pregunto por los de YouTube y en la otra por los de Instagram para que yo pueda tener las respuestas de cuánto. Depende de tu muestra, de cómo vayas o sea, qué proceso vas a usar para elegir la muestra, si es probabilístico o no probabilístico, y lo que requiere tu estudio. Tiene que ser a la muestra que hayan seleccionado. Si ustedes dijeron que su muestra es de 100 personas, 100 personas van a tener que buscar y ponerles esto. Así que ustedes sabrán cuál va a ser su veneno con respecto a eso. Neutralidad. Las preguntas deben ser neutras en el sentido de que no podemos... Cantidad de preguntas, si es este instrumento, mínimo 10. Ya si quieren hacer más, excelente. Y si su estudio requiere más, excelente. Pero yo mínimo 10. Si veo menos de 10 en su trabajo, hay puntos menos. Como iba diciendo, la neutralidad, no podemos guiar a las personas a que contesten lo que nosotros queremos que contesten. Es como querer manipular la investigación. Y no podemos hacer eso ya lo dijimos desde un principio. Entonces tienen que ser preguntas que saquen la verdad de lo que estamos tratando de probar. Que tengamos información verdadera, no lo que nosotros queremos obtener.
Es aconsejable evitar preguntas que nieguen el asunto que se interroga. O sea, esas preguntas que tienen no, evítenlas por completo. No es lo mismo preguntar ¿por qué no te gusta el puchero? A preguntar ¿qué te disgusta del puchero? Van a tener respuestas completamente distintas y obviamente al ser de la manera que no lleva no, pues te va a dar una respuesta más completa que si solo ¿por qué no te gusta? Pues es que no me gusta. ¿Por qué no? Y ya. En cambio, si le preguntas en qué te disgusta del puchero, pues es que a la carne le dejan demasiada grasa. O el caldo pues, está demasiado condimentado. O las verduras que incluye el puchero, pues normalmente no las como o simplemente no me gusta el sabor. Entonces tienen una respuesta más completa. No deben hacerse preguntas racistas o sexistas ni que ofendan a los participantes. Teniendo en cuenta que la generación actual se ofende hasta porque la mosca pasa frente a ellos, tienen que tener mucho cuidado cuando vayan a redactar sus preguntas. Porque si se sienten ofendidos, los van a mandar por un tubo y pueden tener gente enojada. Así que tengan mucho cuidado cómo escriben sus preguntas. Y sobre qué preguntan también, porque teniendo en cuenta sobre qué van a preguntar, pues hay que considerar que hay que tener tacto para hacerlo. ¿Ven? Así de fácil y sencillo es hacer un cuestionario. Elementos. Si van a elegir el cuestionario, tiene que llevar todo lo que está aquí de ley. Ya sí, como seguramente lo van a querer hacer en digital, o sea, usar el internet para enviarlo y demás. Pues cuando es así, el programa que usen a lo mejor no les permite que tenga todo esto, pero si llega a ser físico, tiene que llevarlo. Y para cuando me lo entreguen es como si fuera en físico, tiene que llevarlo. Portada. Introducción. Le tienen que decir a la persona de qué es el estudio, o sea, de qué tema trata, para qué lo están haciendo y tienen que hacerlo sentir importante, o sea, que su ayuda es muy valiosa para su estudio.
Se le cayó el internet, ¿verdad, maestra? Sí, acabo de volver. Sí se le fue, ¿verdad? Sí, se fue. Pero ya volvió, ya volví. Podemos continuar. Sí, ya volví, Carla, ya volví. Ok, vamos a volver a poner la presentación. Estaba en pleno regaño y se fue. Él lleva como 8 minutos de clase. Tranquila, tranquila. Esto se puede en un ratito. Tú tranquila. Ok. Ahí está. Decíamos que era muy importante que la persona se sienta motivada y que sienta que su aportación es muy valiosa para su investigación. Entonces, en la introducción se lo deben hacer sentir y saber. Instrucciones, deben explicarles de pe a pa cómo tienen que contestar su cuestionario para evitar que cometan errores. O sea, si van a subrayar, si van a tachar, si van a encerrar, de las preguntas abiertas, pues cómo se contestan, etcétera, etcétera, para pues que no hayan errores. Las preguntas como tal y bien armadas, si son de opción múltiple con todas sus opciones, si son abiertas, si son cerradas, como las vayan a hacer, pero las preguntas ordenadas y demás. Y agradecimiento final. Así como le dijimos que es importante que nos apoye, le agradecemos el tiempo prestado y la ayuda que nos brindó, para que se siga sintiendo importante. Y todo eso debe tener un cuestionario. Escalas para medir actitudes. Aquí, pues no sé si han tenido la oportunidad de interactuar con este tipo de instrumentos, que normalmente lo ponen en los restaurantes, en algún comercio, para medir la atención, o sea, lo satisfecho que estás o no con la atención y el servicio. Maestra, en los productos que compra uno igual. Sí, también. Pero pues este tipo de instrumentos, sí, a lo último. Este tipo de instrumentos pues, se caracteriza porque tiene rangos en las opciones. Por ejemplo, cuando dice totalmente de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. Ese tipo de opciones tiene. Y en lugar de preguntas, normalmente se ponen frases de identificación. En los restaurantes que preguntan, estoy satisfecho con la atención brindada por los meseros. Y tiene todas las opciones y tú, pues si te sientes satisfecho, pones que estás de acuerdo o totalmente de acuerdo, y si no, pues pones lo contrario. Entonces, ese tipo de reactivos tiene, y
pues no necesita tantos elementos como el cuestionario y se usa más para situaciones en las que tengamos que, como dice el nombre del instrumento, medir alguna actitud hacia algo o hacia alguien. Puede ser para los que habían comentado sobre los problemas ambientales, para los que tienen alguna situación o sea, una problemática como bullying o maltrato, pero para cuando queremos identificar que la persona sufre de algo. Claro que pues es más común para cuestiones de como mencioné, para evaluar algún servicio o algo que se preste en algún lugar, pero pues es adaptable para cualquier situación realmente. Contextos de aplicación de cuestionarios y escalas de actitudes. Puede ser autoadministrado, que se lo demos a la persona lo conteste y nos regrese el instrumento contestado. Entrevista en persona, o sea, los clásicos que te puedo hacer una encuesta y tú dices sí y ellos te van preguntando y anotan todo. O puede ser entrevista telefónica, cuando te llaman y te dicen, pues es que necesitamos, le puedo hacer una encuesta. Y ellos anotan las respuestas que tú des en la llamada telefónica. Grupos de enfoque. Este es para temas delicados, porque hay que buscar que no haya tensión al momento de estar participando en la dinámica. Es como una entrevista grupal en la que la persona que está investigando pues prepara una serie de preguntas como para hacerle una entrevista normal a cualquier persona, pero lo va a hacer con mínimo 10 personas y se tiene que dar como si fuera una plática de comedor, así como se ve en la imagen. ¿Para qué? Para que haya más soltura, más apertura en cuanto a las respuestas que te vayan a dar, porque a lo mejor pues es una problemática en la que las personas que están participando pues les cueste mucho hablar de eso o de por sí se sienten tensas por la situación que viven o en la que están involucrados, porque puede ser que es la persona directa que lo sufre o sus familiares, que de alguna manera lo sufren también, pero no directamente. Y pues sí hay que tener este tipo de ambiente con este instrumento para que las respuestas salgan, incluso puede ser que a las personas les sirvan como catarsis, por decir, ha pasado de que han usado este instrumento y de alguna manera como que liberaron a las personas que participaron con todo lo que se platicó y demás. Es recomendable que para este instrumento haya alguien más. O sea, una persona sola pues puede tener dificultades al momento de recabar la información, porque al estar controlando y estar preguntando y haciendo que todo fluya, puede ser que se le pase algún dato, que esté más concentrado en escuchar que en escribir o al revés. Entonces es recomendable que haya alguien más para que ese alguien más se concentre en escuchar y en anotar y que tú te encargues de que la dinámica se dé. Observación. Esto tiene que ver más cuando hay conductas involucradas que nosotros necesitamos recolectar los datos de esas conductas. Así como cuando hacemos experimentos, si decidieron un diseño experimental, así como que, ¿y qué pasa si yo junto a este tipo de persona con este tipo de persona y observo? Y pues en eso se basa, que yo pueda ver conductas o que yo tenga que usar mis ojitos y todo lo que tenga que ver con la atención y la observación sobre algo.
Pruebas estandarizadas. Son pruebas que ya están hechas y que están hechas para algo en específico, como las pruebas de personalidad, las pruebas vocacionales, las pruebas de coeficiente intelectual, las que hacen para determinar alguna cuestión psicológica, como las dichosas tarjetas con manchas. Esa es una prueba estandarizada. Estandarizada porque se le puede aplicar a cualquier persona y me va a dar determinados datos según lo que responda. Pero, obviamente, si yo no necesito este tipo de pruebas, pues no las voy a utilizar. Tiene que ser exclusivamente si yo necesito medir algo para lo que haya una prueba estandarizada. Y así como está, la voy a agarrar. No tengo que cambiarle nada. Porque así como está bien. Y me va a dar la información que yo requiero. Datos secundarios. Cuando decimos que vamos a necesitar información, o más bien datos que se han recolectado en otras investigaciones, que pueden ser de nuestro país, pueden ser de otro, pero que sean investigaciones relacionadas con nuestro tema. Que seguro habrán visto en su marco teórico que hay información así. Y esa información, sobre todo para cuando vamos a hacer algún tipo de comparación, se puede utilizar. Así como que en la investigación que se hizo hace como 20 años resultó esto, y ahora que yo lo estoy haciendo, pues salió esto, entonces lo puedo utilizar también. Instrumentos mecánicos. Teniendo en cuenta nuestra situación actual y que seguramente van a hacerlo todo por internet, el hecho de que usen internet, de que usen la computadora, que usen su celular, es un instrumento mecánico o electrónico que les está sirviendo para recolectar datos. Y tiene que ver que ese aparato sirva. Por último están los instrumentos específicos propios de cada disciplina. O sea, eso se refiere a que por cada ciencia existente o las disciplinas involucradas en las ciencias tienen instrumentos para diferentes cosas, o que incluso de las investigaciones anteriores que hayan tenido que hacer su propio instrumento los investigadores, que ustedes, como pues está relacionado con el tema, podrían tomarlo y hacerle las modificaciones pertinentes para aplicarlo, para que a ustedes les sirva. Pero pues no, no siempre va a ser que tengan que modificarlo. A veces se puede agarrar así tal cual, pero pues estos sí tienen la característica de que los podemos modificar según el caso, no como las estandarizadas que así tal cual las podemos agarrar porque están siendo específicas para algo. Aquí son específicas de la disciplina, del área, de la ciencia, pero no es una ley que se tengan que quedar así. Nosotros las podemos adaptar. ¿Preguntas? Para mi caso ya nada más sería el cuestionario. Sí, en tu caso puede ser el cuestionario. También podría ser escala de actitudes. ¿Qué estoy pensando? Gracias, maestra. De nada, ¿qué pasó? Creo que en mi caso, creo que estoy pensando en lo de mi investigación. Creo que en el de mecánico electrónico de los secundarios, porque no conozco así algún establecimiento o algo así en donde se hace el trasplante de células madre que esté en la ciudad. Ok. Vamos a ver. En ese caso, no me acuerdo de tu tema, Alexandra. ¿Se pueden combinar? De hecho, pueden usar varios. Pueden usar varios. Si ustedes consideran que necesitan más de un instrumento,
los pueden usar, pero para los fines de la actividad solo entreguen uno, pero que entreguen el que tenga más peso o el que sea más relevante para su investigación. Por ejemplo, si yo tengo como opciones cuestionario y escala de actitudes y digo voy a usar los dos, ¿cuál es el que más le va a servir a mi investigación? ¿El cuestionario o la escala de actitudes? Y si yo considero que es la escala de actitudes, el que me van a entregar es la escala de actitudes. No es, acuérdense que no es explicación de qué instrumento y por qué. Es el instrumento ya hecho. Si es la escala de actitudes, pues debo ver sus frases con sus opciones y que tenga las instrucciones. Ese sí, debe llevar instrucciones. Y ya. Eso es lo que me van a entregar. Si me van a decir que eligieron el grupo de enfoque, yo debo ver las preguntas que van a usar en ese grupo y tienen que decir paso por paso qué van a hacer y cómo lo van a hacer al momento de trabajar con esas personas. Y hago esa aclaración porque luego pasa que lo dejan en mera explicación. Yo no quiero explicación, quiero instrumentos. Porque si no, ¿qué van a ir a aplicar después? En el caso de Cintia, que tiene ese problema de los establecimientos de donde se hagan los tratamientos y demás, pues lo más recomendable para ti serían las llamadas telefónicas. O sea, tendrías que ubicar, o sea, sí es un cuestionario, pero tendrías que ubicar esas instituciones o los hospitales en donde manejen esos tratamientos para que te puedan dar la información. Porque, pues, difícilmente vas a poder conseguir a las personas como tal. Entonces, tendrías que llamar a las instituciones para ver si te pueden dar esa información, porque te pueden decir que no te pueden dar esa información. Entonces, tienes que ver qué hacer. Pero lo más recomendable entonces para ti es un cuestionario. Sí, cuestionario en tu caso. ¿Alguna otra pregunta? Maestra, en mi caso igual se dijo cuestionario. Sí, también sería cuestionario. Cuando son problemas de la comunidad, a veces lo más recomendable es que sea un cuestionario. O también puede ser escala de actitudes, pero en la escala de actitudes pues ya vieron cuál es la diferencia. ¿Alguna otra pregunta? ¿La de la mañana se va a enviar así ya completo el instrumento o solo más o menos la estructura que le vamos a dar al instrumento? En el Classroom mañana van a hacer una actividad respecto al tema que vimos ayer. Y quiero que eso se les quede muy, 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 muy grabado. Porque no sé por qué no entienden mis preguntas. Pregunto, ¿cuál es la población o universo y así? ¿Y qué tengo que contestar? Pregunto, ¿cuál es el proceso de selección? ¿Tiene que ver con el instrumento? No. Pregunto, ¿qué tamaño va a tener la muestra? ¿Y qué es eso? Necesito que repasen el tema de ayer para poder hacer la actividad de mañana. Y la ADA 7, que es lo que se entrega en plataforma como límite el sábado, ahí tienen que agregar lo que van a hacer mañana. Y no es solo el formato, es el instrumento completo con el formato que ustedes le van a dar, según el tipo. Si es cuestionario, pues debe tener la portada, debe tener la introducción, debe tener instrucciones, sus preguntas, el agradecimiento al final. Si es cualquier otro instrumento, si es por escrito,
En el caso de la escala de actitudes, pues debe ser la escala como tal. Si es un instrumento estandarizado o específico de disciplina, hay que poner el instrumento que van a usar y una explicación de por qué es importante ese instrumento para su estudio. O sea, ¿de qué les va a servir usar eso? Tiene que haber explicación. Si es observación, es la mera explicación de por qué es observación. Si es grupo de enfoque, son las preguntas y el proceso para hacer la recolección. Si es un instrumento mecánico, como eso no es complementario más que nada de otros instrumentos, pero si van a decir que lo van a hacer por internet, o sea, que van a enviar los cuestionarios por internet, ya sea por correo o usando Google Forms, creo, o si van a hacer videollamada, además, son complementarios. Y nada más es decir, debido a que se va a hacer de tal manera, pues se va a utilizar esto, esto y esto. Y así. ¿Quedó o no quedó? Nada más para aclarar, Maestra, mañana entonces, se sube la actividad mañana, de clase. A ver, si hablan las dos al mismo tiempo, no las entiendo. Ajá, mañana se sube la actividad en Classroom. De ahí para el sábado está la base 7, Sí. que es unir la de Classroom con, por ejemplo, el cuestionario ya bien hecho con todo y portada, introducción y todo eso, ¿no? Sí. Entonces sí está claro. Sí, excelente. Tú muy bien, Jimena. Pero maestra, ¿Qué pasó? maestra, ¿Qué pasó? pero si dijimos cuestionario, ¿ya tendría que estar las respuestas o son los momentos que usted mencionó? Ah, no, 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 no. Vacío. Todavía no van a hacer su recolección. Claro que ese asunto también se tiene que adelantar, pero si no está el instrumento listo y autorizado, o sea, de que está bien hecho y demás, ¿cómo lo van a aplicar? Entonces, el instrumento vacío, sin respuestas. Sin respuestas. Maestra, ¿podría repetir lo que dijo? Es que no se le... Bueno, yo no lo escucho muy bien. Por favor. Bueno, preguntaron ahorita que si debe estar respondido el instrumento que me van a entregar. No, sin respuestas. Solo las preguntas y todo lo que debe llevar. Ok, dependiendo gracias. de la maestra, es que van a hacer las preguntas, ¿no, maestra? ¿Qué pasó, hija? Dependiendo de la muestra, o sea, de la cantidad de personas, es que van a hacer la cantidad de preguntas. No, 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 no. Imagínate que hicieras una pregunta por cada persona que va a estar en tu muestra y tu muestra es de 100 personas, 100 preguntas. No, 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 no. Las preguntas dependen de la cantidad de indicadores, dimensiones y demás de tus variables. Variables, dimensiones e indicadores. Pero yo estoy pidiendo que tengan mínimo 10 para que no se saturen tanto la mente. Obviamente si lleva más y requiere más, pues tienen que hacerle más, pero no es necesario que por la cantidad de personas que hay en su muestra tengan que hacer la misma cantidad de preguntas. Ustedes se matarían solos y sería un harakiri de ley. ¿Alguna otra pregunta? Maestra, ¿en el grupo de enfoque se tiene que poner una explicación previa o solo son los pasos a seguir? Pues más que nada las preguntas y los pasos a seguir. Porque al ver el tema de investigación, pues al menos yo ya podría entender el motivo por el que se eligió ese instrumento.
¿Algo más? Maestra, si digamos que mi investigación es sobre la contaminación, ¿podría ser de escalas de actitudes? Sí puede. Sí puede. Está bien, gracias. De nada. ¿Alguien más? Ok, entonces, vámonos. Los veo mañana en el classroom. Cuídense mucho. Adiós, maestra. Adiós. Adiós, maestra. Adiós. Maestra, Sí. disculpe, entonces mañana solo es poner, o sea, mañana la actividad de Classroom, solo subir las 10 preguntas del cuestionario No, 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 y no, ya el no, sábado no, no, no. Classroom, lo que vamos a hacer en Classroom es sobre su muestra. No tiene nada que ver el instrumento para mañana. Solo la muestra. Repasen el tema de selección de muestra, que es el que vimos ayer, para hacer la actividad de mañana. No quiero que haya algo referente a su instrumento. Absolutamente nada. ¿Ok? El instrumento es para el hada 7. entonces está a las 7. Ah, ok. Selección de la muestra es solo enfóquense en sus personas, características de las personas, si van a elegirlo por probabilístico o no probabilístico, cuántas personas necesitan en su muestra, por qué. Eso es lo que me van a contestar mañana. Ah, ya. Maestra, ¿Qué pasa, hija? yo que estoy hablando sobre el alcohol en los adolescentes, ¿sería un cuestionario o una escala de actitudes? Depende de qué tan profundo sea, porque también podría ser un grupo de enfoque. Entonces, de esos tres, podría yo escoger alguno, depende de la información que estoy poniendo, ¿no? De la información que necesites. Bueno, gracias. De nada, hija. Gracias, maestra, que tenga lindo día. Gracias igualmente. Adiós.